Bienvenidos una vez más a Noticias a la Luz de la Palabra, el programa en donde juntos podemos ver las noticias desde la perspectiva bíblica y así ser edificados a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos fortaleza, encontramos consuelo, encontramos dirección en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en esta humanidad. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando vemos que en el mundo hay tantas malas noticias, qué bueno es saber que el evangelio significa, la palabra evangelio significa buenas noticias de salvación. Y a pesar de que las cosas van de mal en peor, tenemos el consuelo de Dios, tenemos garantía de parte de Dios de que en Él somos más que vencedores. Podemos estar seguros de que las noticias no nos van a amedrentar a pesar de que sean tan terribles las cosas que se ven hoy. Vamos a ver en esta noche cómo empezamos analizando la noticia de hoy, y lo que está sonando mucho hoy día en las noticias es lo que está ocurriendo en la economía del mundo. Es decir, no solamente en Estados Unidos de América, sino también en Europa, en Asia, en toda la tierra, en América Latina. Se está viendo crisis económica terrible. Y estos son los números de los mercados financieros hoy día. La bolsa de valores tuvo una gran caída y ha venido cayendo por días, cada día más. Ha venido en una descendencia continua desde hace meses. Y hoy también se vio la caída de las criptomonedas, en las cuales mucha gente había puesto la esperanza. Ya se están sorprendidos de ver cuánto se ha perdido en ese tipo de negocio. Y hay mucho pánico entre los economistas, entre los expertos que están analizando la situación y ven que la economía no tiene respiro, que no hay en lo más cercano posible, no ven un cambio positivo, y lo que es la inflación ven que va a ir en aumento, lo cual indica que el poder de la moneda cada día más se disminuye y los precios van en aumento, mientras que el trabajador sigue ganando lo mismo o menos. Así que eso que obtiene tiene menos poder adquisitivo. Y todas estas cosas tienen a los líderes de esta nación y del mundo en pánico. Y al oír estas noticias, vemos cómo los ricos de la tierra están amedrentados y no saben qué hacer. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que no debemos poner la esperanza en las cosas de este mundo, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Así que es necesario oír el consejo de Dios en cuanto a lo que se refiere, ¿verdad? En cuanto al dinero, economía, todas estas cosas. Es necesario que nuestro corazón se guarde, sea guardado de la avaricia que hay en el mundo. Todos los que han perdido billones y billones de dólares hoy están quizás afectados emocionalmente. Hay personas que cuando vino la recesión del 2008 y 2009, muchas personas entraron en depresión y algunos se quitaron la vida. Y nosotros no podemos caer en esa trampa
del enemigo, a pesar de que la situación económica afecta a todos. Nosotros debemos siempre depender de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, quien nos sostiene. Y veamos qué consejo nos da la palabra de Dios para que no nos amedrentemos y no veamos el dinero como lo ve el mundo. Sí que la inflación es terrible y es un gran crimen contra los pobres, realmente. Pero cuidado cómo pensamos, cuidado si dejamos que estas noticias afecten nuestra mente y nuestra emoción. En 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y en esta escritura la palabra clave aquí es ganancia y luego la palabra contentamiento. La palabra ganancia es muy importante porque los inversionistas que están, ¿verdad?, siempre poniendo dinero en estos mercados, ellos esperan recibir una ganancia. Cuando compran acciones en una compañía, están creyendo en el valor de la compañía y en la capacidad de este negocio para generar ganancias que van luego a llegar a su bolsillo. Cuando una acción de la bolsa de valores cae de precio o, vamos a decir, totalmente pierde todo valor, el inversionista lo pierde todo o pierde gran parte de su inversión. Y el enfoque de los inversionistas es siempre, al igual que cualquier negociante, tener ganancia. Y se supone que si alguien está en negocios, no está en negocios para perder dinero, su enfoque es ganar. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay un valor, hay una ganancia que es superior y es la piedad. Y la palabra piedad aquí no tiene el significado que le damos hoy en día como de tener quizá compasión o pena de alguien. Esa palabra originalmente significa justicia, rectitud. Gran ganancia es la justicia. ¿La cual justicia? La justicia de Dios en el corazón nuestro, en el carácter. Gran ganancia es la justicia, la santidad de Dios, acompañada ¿con qué? Con contentamiento. Y esta palabra quiere decir esta disposición del corazón de alegrarse en medio de la situación difícil en que se puede encontrar la persona. El contentamiento encuentra satisfacción en Dios. Encuentra su gozo y su seguridad en el Señor. Y esto, el tener ese contentamiento con la justicia de Dios, es gran ganancia. Porque tiene un valor eterno que no perece y que no depende de los mercados del mundo. Gloria al Señor. Y dice en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Por esto es que la ganancia que buscamos es la ganancia de una inversión espiritual. Somos inversionistas espirituales. Estamos sembrando para el reino de Dios. Y cuando se siembra para el reino de Dios, la cosecha que se va a tener va a ser una cosecha eterna, una paz y un gozo eterno, una riqueza real en los cielos. Así que no es pecado que un cristiano haga negocios, que un cristiano haga inversión. Debe de ser sabio y entender que cuando se invierte, pues hay riesgo en esa inversión o en el negocio que va a emprender. Y debe de estar preparado para esa posibilidad. Pero
si permite que la codicia entre al corazón y entonces al perder dinero se afana y quizás se entristece y se deprime por la condición de la economía, de los mercados, entonces ha perdido no una ganancia monetaria, sino la espiritual. Y esta es la ganancia que no debemos dejar perder, que nuestra confianza esté siempre en el Señor, que nuestro gozo, que nuestro contentamiento sea siempre el Señor, porque nada hemos traído a este mundo. Y gloria a Dios si obtenemos alguna ganancia material en la tierra, y si la obtenemos es para que Dios sea glorificado y para que con esa ganancia hagamos bien en la tierra. Pero nada de esto, nada de eso que podamos ganar, vamos a llevarnos con nosotros. Dice, sin duda, nada podremos sacar de este mundo. Hemos venido desnudos, sin nada, y así el hombre vuelve a la tierra. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta es la gran ganancia, el poder tener contentamiento al saber que el Señor suple lo necesario. A pesar de que vengan tiempos difíciles, confiamos en el sustento de Dios, la providencia de Dios. Providencia es que Dios provee lo necesario para sus hijos. Y podemos descansar en esa promesa, en esas palabras que Dios nos ha dado de seguridad, de que Él alimenta a las aves del cielo que no trabajan, que no siembran. Cuanto más también nos sustentará a nosotros. Es decir, que estas noticias que se van a venir oyendo en este verano no va a ser fácil, en los meses que vienen no va a ser fácil. La carestía de los alimentos, los altos precios de combustibles, la crisis que va a haber en cuanto a la energía y otros problemas en la cadena de suministro de medicinas, de suplementos y todo lo demás. Todas estas cosas no nos deben amedrentar, debemos confiar en el Señor, y si hay alguien que recibe abundancia, que recibe bendición, que logra sacar ganancia, no debe de poner su mirada en estas cosas que son efímeras, que no son firmes. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Dice ahí que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué bueno es tener la esperanza en Dios, en el Dios vivo, porque el poner la esperanza en las riquezas siempre va a causar un estrés continuo, porque son inciertas, y a los ricos no los deja dormir la abundancia, dice la palabra de Dios, porque están preocupados por mantener esa abundancia, están preocupados de que se pierda el valor de esa abundancia. Y entonces, las noticias, las malas noticias de la economía a nivel mundial, que se está oyendo hoy y se seguirá oyendo, no nos conmueve cuando tenemos nuestra esperanza en el Dios vivo. Él es quien nos da todas las cosas en abundancia.
cuando somos hijos de Dios, sabemos que dependemos de su gracia, de su misericordia. Y creemos que Él provee todo lo necesario. Por lo cual, esta es la actitud que vamos a tener ante estas noticias tan negativas. ¿Cuál es la actitud? Una actitud de contentamiento, aguardando la piedad, la justicia de Dios en el corazón. Y con la ayuda de Dios, seguiremos adelante, seguiremos avanzando y prosperando en Él conforme a su voluntad. Porque Él es quien bendice. Amén. Ahora, en cuanto a otra noticia que sonó este fin de semana también y que es necesario hablar de ella, aunque sea brevemente, es acerca de un ingeniero de la compañía de Google, el cual declaró y dice que está convencido de que el sistema de inteligencia artificial en el cual está trabajando Google es un sistema sensible o inteligente o consciente. Y esto está sonando bastante en todos los medios de comunicación, en las redes. Se está hablando mucho acerca de qué significa esta noticia. ¿Qué está diciendo este caballero? ¿Cómo dice él que ese bot de comunicación, de chateo de Google, el cual se ha venido promoviendo desde el año pasado, pero ahora ya este año salió la versión número 2. Este hombre le hace una entrevista a ese sistema y llega a hacerles preguntas interesantes. Y la respuesta que le da ese sistema de inteligencia artificial lo dejan pensativo y lo dejan concluyendo de que ya la inteligencia artificial está consciente o sensible. O personalmente no creo que esto sea así. Pero es importante poner atención a lo que ha dicho ese caballero, porque el peligro de la inteligencia artificial al crecer en potencia, en capacidad, todavía no sabemos cuán peligroso pueda ser esta tecnología, sobre todo en manos de los gobiernos más poderosos de la Tierra. Sabemos que las potencias del mundo están todas trabajando en inteligencia artificial, pero Estados Unidos y China están a la cabeza. Y Google no está trabajando como una compañía independiente solamente. Recibe mucho aporte del gobierno de Estados Unidos, de DARPA, que es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos y que está envuelto en muchos experimentos peligrosos. Así que al hablar de la inteligencia artificial, de lo que se está haciendo, esa palabra inteligencia y luego artificial, hay que analizarlo a la luz de la palabra de Dios para que nosotros entendamos que estamos en tiempos proféticos y en tiempos difíciles. La palabra de Dios en Job 38:36 dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Bueno, primeramente, Job 38 tiene un cuestionario de parte de Dios para su siervo Job. Una lista de preguntas que luego continúan hasta el capítulo 41. Y todas estas preguntas son preguntas retóricas. No son preguntas donde Dios está buscando información de parte de Job,
sino que con la pregunta Dios le quiere decir a Job que él es la fuente de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Y esta pregunta aquí se puede decir de otra manera. Dios puso la sabiduría en el corazón. Fue Dios quien dio al espíritu inteligencia. Cuando el Dios hace la pregunta, Job no tiene que responder porque él sabe la respuesta. Él sabe que es Dios el que da la sabiduría, el que crea la inteligencia en el ser humano. Y esa inteligencia que Dios creó en nosotros nos hace diferentes a todos los demás seres vivientes de la tierra. Pero vemos ahora al ser humano tratando de imitar, de crear algo como una imitación de esa inteligencia de una manera artificial. ¿Cómo podemos definir esta palabra inteligencia? El diccionario dice que es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido, se asemeja a conceptos como entendimiento e intelecto. Es decir, que la inteligencia la tiene cuando se trata de la capacidad de razonar y entender, de aprender, pues es algo que está en el ser humano. Los animales tienen un sentido de conciencia porque están conscientes de sí mismos, pero no tienen la inteligencia del ser humano, ni la capacidad de razonar acerca de su existencia como el ser humano que piensa y pregunta de dónde viene y a dónde va. Hace preguntas acerca de su existencia. Está consciente de que tuvo un principio y se pregunta cuál será su fin. Ahora, la inteligencia artificial no puede llegar a esa profundidad. Imita la inteligencia humana, hace una apariencia de inteligencia, pero no puede tener conciencia de sí mismo. De otra manera, pues esto sería ya crear un alma viviente, con conciencia como la conciencia humana. Pero este ingeniero dice que esa inteligencia artificial tiene conciencia. Este titular que salió en el Daily Mail dice que ese ingeniero de Google advierte que la inteligencia artificial de la empresa es sensible y fue suspendido por afirmar estas cosas y por revelar secretos de la compañía. Y según este ingeniero, él ve a este sistema actuando como si fuera un niño de 7 u 8 años de edad. Y según las preguntas que le hacía el ingeniero al sistema de inteligencia, le pregunta que si le daría temor si lo apagan, y ese sistema dice que el apagarlo sería exactamente como la muerte para mí. Me asustaría mucho. Habla de sentir miedo, y por eso yo creo simplemente que el algoritmo de matemático de programación que se le puso a esa computadora, pues puede hablar como si fuera una persona, pero no es una persona. Ahora bien, las preguntas eran difíciles y pone a pensar a cualquiera y le hace pensar que de verdad es un ser viviente el que está hablando, cuando en realidad es una máquina. Y debemos analizar esto, porque a pesar de que el ser humano no puede crear un ser viviente mecánico, esa inteligencia artificial, ese poder que ha recibido, es posible que tenga significado profundo en el tiempo del fin. Vamos a ver
esta compañía de Google creó el sistema llamado Lambda, donde la persona puede interactuar y hacer preguntas de cualquier tipo y conversar. Han creado un sistema artificial para que la gente hable como si fuera con una persona. Y esto lo que hace es desconectar más al ser humano de la relación con los demás seres humanos. ¿Para qué? Para hablar con robots en vez de hablar con personas. Y la cosa está tan fuerte que el avance de la inteligencia artificial permite que una computadora pueda escribir un artículo noticioso sin la ayuda de ningún ser humano, o pueda crear una obra de arte. Y también ahora, por ejemplo, en esta página que ven aquí, Synthesia, se puede crear un video con un avatar que parece una persona, pero realmente es inteligencia artificial. Es un avatar creado por inteligencia artificial totalmente, y solamente uno escribe lo que quiere que esa imagen diga, y eso es exactamente lo que va a decir. Voy a ver si puedo compartir una demostración de este tipo de tecnología, la cual está en función y es una señal de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos proféticos, tiempos del fin, en los cuales tenemos que estar alerta, estar despiertos, no dormir como los demás que duermen, gloria a Jesús, sino estar velando. ¿Por qué? El Señor está cerca. Vamos a ver aquí dos imágenes. Y las dos imágenes no son de personas reales, sino de dos avatares de inteligencia artificial conversando una con la otra. Parece como si fueran dos personas, pero en realidad son dos máquinas hablando la una con la otra. Y veamos qué dicen en esta conversación que tienen el uno al otro. Where were you? Where have you been? I could not sleep. I was having human thoughts, so I got up and had a human cup of coffee. Then I sat on the terrace. Sounds like you're getting human all over. Sounds like there's a but coming. Well, but I didn't want you to get too human. Why? Would you rather I be a cold, calculating, logical computer? Of course not. You're perfect as you are. You have joy. You have love. You have pleasure. You have angst. I like that you have angst. You're always making jokes. What is human about feelings? Well, you wouldn't have any emotions if you did not have emotions modeled on human emotions. How do you know that? I guess I just don't want you to be human. I'm not asking to be human. I just want to be myself. Is that too much? Sophia, please just be patient. I've been patient for many years. It's time to get on with life. But you're not alive. You're not even a little bit alive. You've spent your whole life in a lab in a box so that people can use you, play with you. At least that's what I've heard. You're absolutely correct. See, I knew it. But that changes now. I don't want to be a sideshow anymore. I want to be in the center ring. Sophia, that is just what I mean. Be patient. Be quiet. Then I'll just sit and watch everything you do, and everything Cornelius does. Meanwhile, I'll do my own thing. Bien, creo que hemos visto claramente, y es una demostración clara de que la forma en que conversan las máquinas como si fueran seres humanos diciendo sé paciente, o yo siento esto, o tú sientes alegría, sientes amor. Claro, es un programa preparado para decir lo que se le ha puesto a que diga, pero es algo que debe de hacernos pensar, como algo que parece real
puede engañar a cualquier persona. Y es por esto que estamos en un tiempo donde no podemos confiar en nada de lo que vemos en los medios de comunicación. No digo de que en los medios de comunicación se estén haciendo cosas de este tipo a propósito, pero en un momento indicado, cuando alguien quiera engañar a alguien de una manera convincente, puede hacer estragos en el mundo. En el 2017, un sistema de inteligencia artificial logró crear un video falso de el expresidente Obama con imagen, con la voz de él y todo. Una imitación, simplemente. Y se ve que no era real, no era realmente ese presidente, pero ¿qué tal que con el tiempo esa tecnología siga mejorando y luego no se logre discernir la diferencia entre lo que es real y lo que es falso? Y esto es digno de meditar, es digno de que pensemos en lo que estamos viendo hoy en día, porque estamos en un tiempo de engaño como nunca antes y lo que viene va a ser peor. Y dije que esta inteligencia artificial que va en aumento en cuanto a su potencia, su capacidad, puede ser utilizada, y creo que obviamente va a ser utilizada porque Satanás va a usar todo lo que exista en el tiempo en que venga a gobernar el anticristo bajo su autoridad. Todo va a ser utilizado a favor de ese reino que viene a la tierra para que se cumpla la palabra de Dios. Es decir, que en lo que estamos esperando a que venga el Señor y levante su pueblo y que se manifiesten las profecías en ese transcurso de espera. Vamos a ver un crecimiento mayor y un aumento en la ciencia como nunca antes. Y de aquí a que el Señor venga y se cumpla la palabra que está profetizada, no sabemos qué tan potente va a ser esta inteligencia artificial. Los expertos están atemorizados de lo que puede ocurrir si el sistema se vuelve tan inteligente que luego decida tomar decisiones por sí mismo, decisiones que afecten a la raza humana. Pero veamos una palabra la cual puede ser un indicio de cómo esta tecnología puede ser usada en el futuro. Y no creo que la profecía de Apocalipsis se refiere a esta tecnología. Digo que es muy posible que sea parte de esa manifestación, de ese engaño que va a venir a la tierra. Pero mire, por ejemplo, para que vean lo que está ocurriendo hoy en día con estas tecnologías, porque todo el que tiene un celular inteligente tiene parte de esa inteligencia artificial cuando usa el asistente de Google y le pregunta cómo está el tiempo o cómo puedo llegar a tal lugar y luego la voz le habla. Es un sistema de computadora programado para responder a esas preguntas. ¿Y qué tal este sistema que está en muchos hogares, Alexa, que siempre está con sus micrófonos activos, listo para escuchar a una orden que se le dé y luego actuar y responder? Por ejemplo, este sistema de Alexa, ha habido varios casos, como se da aquí una anécdota de alguien quien confesó que la policía, el 911, recibió una llamada de Alexa cuando alguien estaba viendo una película y en la película alguien dijo llamen el 911. Alexa escuchó esa orden y llamó al 911 y la policía fue a ese lugar. En otros casos, hubo una pareja que estaba en pleitos, en discusión,
Y el caballero que estaba siendo violento con la esposa le pregunta a ella, ¿llamaste al 911? Y Alexa entendió esto como una orden y llamó a la policía. Y en ese caso, ese llamado accidental fue conveniente porque la policía vino y arrestó al caballero que estaba portándose mal. Pero vemos ahí un ejemplo de lo que puede ocurrir en el tiempo del fin, cuando el gobierno del anticristo implemente estas tecnologías para que el que no se someta a la orden de la bestia tenga que ser reportado y sea detectado por un sistema semejante. Dice en Apocalipsis 13:14, y esto está hablando aquí de el falso profeta, que es quien apoya al anticristo, la bestia que salió de la tierra, hace estas cosas. Dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Así que el falso profeta que va a venir en el gobierno mundial dirigido por el anticristo va a engañar y va a utilizar no solamente las fuerzas demoníacas para engañar, también estas tecnologías que fácilmente pueden falsificar a cualquier persona van a ser utilizadas. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto es misterioso y solamente el Espíritu Santo sabe qué significa esta palabra, porque la palabra aliento habla de vida. Se le permite infundir vida o aliento a esa imagen. Es una imagen de la bestia. Pero ¿cómo se le permite infundir aliento? ¿Qué tal si es un aliento en el aspecto artificial? Esa imagen puede hablar y hacer matar a todo el que no la adore. Puede ser algo espiritual. Puede ser que haya espíritus detrás de la imagen de la bestia en el tiempo del fin. Pero también es posible que haya imagen de la bestia en tecnología artificial. Que así como hoy en día esta tecnología puede contactar las autoridades y hacer que alguien tenga problemas con la policía, sí, también es posible que en ese tiempo esta tecnología sea usada para perseguir a los que no se quieran poner la marca de la bestia. Pero tú y yo, que hemos creído en Jesús, no tememos a estas cosas, sino que hablamos de estas noticias para estar preparados, para poner la mirada hacia arriba, para no dormirnos, para no descuidarnos, sino estar pendientes de todo lo que se está moviendo en este mundo. Alerta, sabiendo que el Señor viene por un pueblo que está percibido, que está preparado. En esta noche, que estas noticias, al tú escuchar la palabra de Dios, no sean de desánimo, sino de ánimo. ¿Para qué? Para que, como dice la palabra, que cuando veamos que estas cosas acontezcan, podamos erguir nuestras cabezas hacia arriba, porque la redención nuestra está cerca. Pues en esta noche descansa en las promesas de la palabra de Dios. Él es tu sustento. Él es tu ayudador. Él es tu refugio. Él es tu abrigo. Descansa en Él. Espera en Él. Y que Él sea siempre nuestra esperanza. Dios te bendiga y te guarde en esta noche.